Surgen las dudas si es el momento de flexibilizar, si modificar algunas de estas medidas o mantener el plan. Inicialmente lo que dice el decreto es que hasta el domingo se seguiría en esta fase 1 dura y Córdoba adhirió solo hasta el domingo y después se verá, ya le vamos a estar contando. Con respecto al Ministerio de Salud de Córdoba, ahora nos centramos en la provincia, lo que reportó en estas últimas 24 horas fueron 4.881 nuevos casos de coronavirus. De los nuevos contagios, atentos a este dato que ya lo venimos marcando. En Córdoba capital, si uno tiene en cuenta más o menos que la distribución de la población es la mitad Córdoba capital y la otra mitad el resto de la provincia, fíjense, 1957 Córdoba capital y el valor del interior es mucho mayor, 2.924 en el interior y bueno, se registraron 41 muertes por COVID en las últimas 24 horas. Sí. Nos centramos en Córdoba capital y ya mismo nos saludamos a Daniel Pacerini, viceintendente de la ciudad, para hablar un poco sobre la situación actual de la capital cordobesa y por supuesto también cuál va a ser el panorama en cuanto a restricciones a partir del lunes. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días. Flavia, Joel, buenos días, mucho gusto. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, la primera impresión, la primera sensación de dónde estamos parados en Córdoba capital, a raíz también, por supuesto, de los últimos números que ha brindado la provincia. Bueno, concretamente estamos viendo de manera progresiva y sostenida, ya desde las últimas semanas, aún antes de esta restricción que tuvimos en esta semana que está terminando, que comenzó a mediados de la semana pasada, estamos viendo un incremento progresivo, tanto en capital como en el interior, como está pasando en el resto del país, donde obviamente todos los indicadores que estaban previstos se están lamentablemente cumpliendo y vamos camino a un pico que todavía no llega y en el cual veníamos ya de una meseta alta. Lamentablemente, cuando uno ve estos números que son muy graves, muy preocupantes, es todavía más preocupante la proyección hacia los próximos 15 días de cómo van a evolucionar estos casos y de cómo estos casos pudieron o no haber contagiado a otra gente. Es muy importante, Flavio y Joel, todas las medidas que además de las decisiones políticas en cuanto a restricciones y confinamientos, todas las medidas sanitarias que se han ido incrementando en las últimas semanas. Nosotros en la Municipalidad de Córdoba hemos tomado decisiones muy fuertes, de mucha presencia en los distintos barrios de la ciudad, no solo con operativos de testeo móviles, sino que en los lugares donde ya se estaba testeando, en los CPC, por ejemplo, se incrementaron y prácticamente en todos ellos hoy tenemos hasta las 8 de la noche prácticamente hisopados, testeos. También se han dispuesto 2 polideportivos en esta última semana, el Carlos Ceruti y el Polideportivo General Paz, que están en lugares distintos de la ciudad para que la gente no tenga que movilizarse muy lejos para poder hacerse los testeos. Y estamos viendo que prácticamente hemos duplicado la cantidad de testeos y también concomitantemente en este momento de altísima circulación estamos viendo cómo la positividad, que hasta la semana pasada era del 14%, hemos llegado a días del 25% de positividad de todos los testeos realizados. Ayer superamos los 3.000 testeos solo en los efectores municipales en la capital, más todos los que hace la provincia en el Centro Cultural Córdoba, en los distintos lugares, lo que habla a las claras de que hay mucha presencia, mucho testeo y obviamente al haber detección, esto dispara una decisión que tenemos que cumplir. Los contactos estrechos tienen que aislarse, los que tienen síntomas tienen que hisoparse y toda la gente que tiene positivo ingresa a un sistema de control prehospitalario donde hay que evaluar y anticipar la presencia de complicaciones para evitar la mortalidad, obviamente, que es alta. Además de evitar la saturación del sistema. Viceintendente, sabemos que hay un decreto nacional que rige, que la provincia adhirió, la municipalidad por supuesto también, pero en las últimas horas se han conocido distintos municipios del interior provincial que han decidido flexibilizar las restricciones, por ejemplo, permitiendo la apertura de comercios no esenciales. Si bien ya quedan solamente 2 días antes de que se conozca qué va a pasar desde el próximo lunes, está previsto para Córdoba desde la próxima semana poder habilitar los comercios no esenciales. Bueno, a priori, Flavia, creo que la gran expectativa de toda la ciudadanía, además de la enorme preocupación por este incremento diario de cantidad de muertos, que no son números, son vidas que se pierden, familias que se destruyen,
y concomitantemente la cantidad de contagiados, que son también preocupaciones para toda la sociedad, me parece que es inevitable que cuando se tomó la decisión hoy vigente hasta el día domingo de restringir actividades, se hizo en un contexto donde la fecha tope de esta modalidad restrictiva iba a ser hasta el 9 de mayo, hasta el 31 de mayo, y que luego del 31 de mayo estaba previsto que la próxima semana quizá se vuelva a los horarios anteriores, algunos hablan hasta las 19 horas, pero también quedó claro en el decreto anterior que el próximo fin de semana iba a ser un fin de semana prácticamente sin actividades comunitarias, sin actividades de circulación. Es decir, que ya ahí me parece un contexto a partir del cual uno puede visualizar cuáles van a ser las decisiones. Creo que hoy la situación de toda la provincia y de todo el país es particularmente grave en cuanto a que llegamos a números de contagio que lamentablemente incumplen las previsiones que había dado el presidente Alberto Fernández hace un mes y medio atrás, cuando se planteó esta falsa polémica que no debería existir de educación sí, educación no. Acá es salud sí o salud no. Creo que es un falso debate en el cual no tenemos que entrar en Córdoba, pero sí me parece que lo más importante ahora es que las medidas que se toman sean medidas posibles de cumplir. Hay una clara complicación de la actividad económica de muchísimos sectores que no resisten la parálisis de sus actividades, pero la peor parálisis que podemos tener es la de la muerte y la de un sistema de salud colapsado. Argentina está hoy al límite en cuanto a los servicios de salud. Hemos visto cómo han ido creciendo exponencialmente los números de ocupación de camas críticas, y también tenemos que saber que las camas críticas no solamente se ocupaban por casos COVID, sino por otro tipo de patologías. Hoy ya el Ministerio de Salud está tomando decisiones en Córdoba y en el país de volver a un esquema como el año pasado en cuanto a que se priorizaba solo la atención de los casos COVID, que lo que tenía que ser programable o lo que podía esperar debía pasar a no ocupar esas camas. Y me parece que va a haber una serie de disposiciones que tienen que ver con lo estrictamente sanitario y que tienen que ver con lo social y lo económico, mediante lo cual vamos a tener quizá un régimen de convivencia con restricciones de horarios y sí restricciones totales los fines de semana. Es lo que se está visualizando, es lo que deja entrever el decreto hoy vigente hacia adelante, y que seguramente en las próximas horas vamos a develar la incógnita, pero soy de los que estoy convencido que el eje de las decisiones tiene que seguir priorizando el cuidado de la salud y la vida de la gente. Sobre eso iba mi pregunta, pero es estrictamente política. ¿Cómo se hace para conciliar hoy dos posiciones que da la sensación que son antagónicas? Por un lado, los comerciantes necesitamos trabajar sí o sí porque estamos al borde de fundirnos, y por el otro lado, esta otra posición que dice en el peor momento de la pandemia van a flexibilizar. Bueno, ¿cómo es la lectura política y cómo es a la hora de tomar decisiones? Porque parecen irreconciliables estas dos posiciones. Creo que como están planteadas desde esa lógica antagónica, sí, me parece que hay que plantearlo desde una lógica estrictamente sanitaria y de sentido común. Yo creo que mucha gente puede trabajar y obviamente también esa gente puede respetar los cuidados. Claramente lo que me parece que es inevitable es restringir la movilidad en horarios no esenciales. Yo hablaría más que de actividades esenciales, hablaría de horarios no esenciales. Creo que la actividad después de las 7 de la tarde se va a tener que restringir, la circulación es lo que hay que restringir, hablo estrictamente de un punto de vista sanitario, y obviamente que cuando uno habla con expertos en infectología y en epidemiología, el confinamiento absoluto sería la solución estrictamente infectológica, pero acá la gente tiene que también trabajar, tiene que subsistir, y me parece que la coexistencia de las actividades y de los cuidados es el desafío que tenemos que plantearnos hacia adelante. Creo que ya lo dijo el presidente y lo sostienen todos los gobernantes, volver a fase 1 es algo imposible de sostener, entonces me parece que lo peor que puede hacer un Estado es plantear medidas que no va a poder garantizar su cumplimiento. Entonces me parece que para evitar estos antagonismos que lo único que sirven es para generar polémicas y que hablen los que no saben, hacerle caso a los que saben y hacerle caso a quienes nos gobiernan con decisiones racionales sería el camino, me parece, más adecuado. Yo creo que va a haber un esquema de actividades permitidas en horarios permitidos con restricciones completas en horarios no esenciales.
Viceintendente, en relación a la posibilidad de desplazamiento y trabajo esencial, estamos cursando un segundo día de paro del transporte urbano de pasajeros. ¿Se ha podido desarrollar una mesa de diálogo para intentar garantizar al menos el desplazamiento en el transporte público de nuestro personal esencial? Bueno, concretamente estamos padeciendo un problema que no tiene origen en Córdoba, que es un problema nacional, que tiene que ver, entre otras cosas, con esta crónica y parecería incurable mala distribución de recursos federales a los subsidios del transporte, pero que también me parece que está en este caso agravada por la exigencia que me parece legítima de los trabajadores de reclamar el acceso a las vacunas. En función de eso, creo que en el horizonte aparecen alternativas que van a empezar a, entiendo yo, a destrabar el conflicto, que con la llegada de lotes importantes de vacunas quizás se puedan incluir, además de grupos etarios y grupos de comorbilidades, grupos de trabajadores y trabajadoras, por lo que se está informando o se está trascendiendo, donde esto también quizá ayudaría a que este conflicto, que si bien tiene un origen de un reclamo económico, también tiene un gran componente de reclamos de medidas sanitarias, que me parece que en ese contexto nosotros estamos muy cerca del problema, pero estamos infinitamente lejos de la solución, porque son soluciones que tienen que darse desde el gobierno nacional y que seguramente en las próximas horas podrían comenzar a allanarse. Viceintendente, simplemente agradecerle por estos minutos y sus respuestas. No, Joel, Flavia, muchas gracias a ustedes y debo agradecerles porque cada vez que hemos hablado de este tema lo han hecho con un manejo muy responsable. Lamentablemente creo que hay muchos que queremos ser parte de la solución y muchos comunicadores y comunicadoras como ustedes que lo son. Lamentablemente a veces que desde la mala comunicación o de la mala información se induce a malas decisiones, así que yo valoro mucho estos espacios donde podemos informar, podemos intercambiar, pero sobre todo ustedes priorizan la comunicación que le hace bien a la gente, así que les agradezco mucho. Muchas gracias.